al encuentro del ser humano. Eres un ser valioso y único en el universo. Descubre lo esencial en ti. Celebra ese milagro todos los días. Dirige la psicóloga Camila Úsuga. Muy buenos días, gente linda. Qué rico estar aquí con ustedes en su programa Al Encuentro del Ser Humano. Un programa para encontrarnos con la vida, con lo cotidiano, con la familia, con nuestro ser y con tantas cosas lindas que es el ser humano. Hoy vamos a trabajar un tema bien interesante por ser Mes del Niño, que es un tema que se consulta mucho con uno y que veo que es un tema de mucha inquietud para los padres y para los adultos, inclusive para los adultos. Hoy vamos a trabajar de lo que son las pesadillas y de pronto también hacemos como una diferenciación bien interesante entre lo que es una pesadilla y un terror nocturno. De todas formas, saludamos a Gustavo Tavares en la dirección técnica, a toda la gente linda que está allá en los 1110 AM Radio Bolivariana y que también se conectan con nosotros a través de la página www.radiobolivarianavirtual.com www.radiobolivarianavirtual.com y está con nosotros Viviana, que ya hace parte de nuestra mesa de trabajo. Viviana, muy buenos días, Viviana. Muy buenos días, doctora Camila. Muy buenos días a Gustavo Tavares. Qué rico empezar la semana en este espacio y quiero aprovechar para agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en la conferencia. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, qué rico, de verdad, fue un gusto, un placer estar ahí, tanto la gente que estuvo en Mindalia como la gente que también estuvo en Confenalco La Playa, de verdad. Gracias. Es un gusto, gracias, muchas gracias a toda esa gente linda. Y vamos entonces a empezar, porque yo sé que mucha gente, a veces, Viviana, la gente no tiene como claro el término. A mí me gusta como aclarar los términos porque a veces los términos se confunden. ¿Qué es una pesadilla, Vivi? Sí, empecemos como por dar la definición. Entonces tenemos que la pesadilla son sueños terroríficos o muy molestos que despiertan al individuo con un sentimiento de miedo o angustia. El individuo es consciente del entorno, recuerda la historia que estaba soñando y puede presentar síntomas físicos de ansiedad, que son frecuencia cardíaca alta, respiración agitada o sudoración. Bueno, ¿cierto? entonces... Y bueno, quería aprovechar eso también para aclarar porque hay una diferencia entre lo que es una pesadilla, como lo dijimos ahorita, y un trastorno nocturno. Entonces, en la pesadilla somos conscientes y recordamos el sueño, nos despertamos agitados. Y con lucidez, o sea, nos despertamos completamente, no es medio dormidos ni medio... Eso, es completamente. Y en el otro caso... que es el terror nocturno, entonces ahí, sobre todo pues en los niños, no recuerdan lo que pasó. Ellos se despiertan como sobresaltados, se pueden levantar, se pueden sentar en la cama, pero están dormidos, están en un estado profundo del sueño. Y lo recomendable es que los papás no intenten despertarlos porque están profundos, ellos no se van a despertar, sino que los acompañen para que puedan como... Que estén apoyando, estén ahí, porque de cierta manera, o sea, el niño... puede estar inclusive dando patadas, agitándose, llorando, gritando. Y inclusive a veces los padres pueden ver un niño que no se consuela, pues que el niño está viviendo en sí una pesadilla o un terror nocturno, pero no está conectado a la realidad, el niño no sabe, entonces los padres se pueden angustiar demasiado, querer, como decías ahora, Vivi, despertarlo. Entonces no es recomendable porque el niño, aunque el niño parezca inconsolable, que esté gritando, el niño es bueno acompañarlo, como tú decías, apoyarlo para que el niño estar vigilado, vigilado, ¿sí? Entonces vamos a como hablar un poquito como de la diferenciación tan grande entre pesadilla y terror nocturno, porque vamos a hablar como esas diferencias básicas, ¿sí? Porque a veces la gente suele, o los padres suelen confundir, y a ver, ¿qué es una pesadilla? Yo siempre he dicho, cuando un niño tiene un terror nocturno, puede tener hasta los ojitos abiertos,
Miren, escuchen padres de familia, puedes tener los ojos completamente abiertos y estar completamente aterrorizado. O sea, el niño no va a reaccionar, o sea, porque quiero que la gente comprenda que el niño cuando está así, el niño no está en una pesadilla como decíamos ahora, que el niño despierta es y capaz, entra en y es más, se acuerda de lo que estaba soñando, ¿sí? Cuando el niño está frente a un terror nocturno, o sea, el niño está viviendo un comportamiento angustioso durante ese sueño, ¿sí? Esto vive más comúnmente en la etapa de preescolaridad, ¿sí? O sea, que no es común en muchachos ya muy adultos. Está ¿sí? desapareciendo. Sí, porque esto es como que el cerebro no está muy maduro, se está desarrollando, entonces puede ocurrir, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que los padres no lo despierten, que hagan un buen acompañamiento, ¿sí? Porque el niño inclusive puede señalar, puede, tener movimientos como si estuviera totalmente despierto, y mentiras que no. Entonces el niño está, aunque tenga los ojos abiertos, el niño está metido como en ese misterioso, en ese angustioso comportamiento y todo eso que está viviendo a nivel interior, en su psiquis, ¿sí? Entonces, bueno, vamos, Vivi, antes estamos hablando y vamos, antes de empezar como esa diferenciación, vamos a hablar vamos para nuestra primera sesión, que nos estamos, pues, sí, vamos a reflexionar un poquito sobre claro que con sí. esta sección. Había una vez un gran escultor, un pintor y un gran artista. Su arte era tan perfecto que cuando hacían la estatua de un hombre, era complicado decir quién era el hombre y quién era la estatua. Era tan real, tan viva, tan similar. Un astrólogo le dijo que se acercaba a su muerte. Pronto iba a morir. Por supuesto le entró mucho miedo, se asustó mucho, y como cualquier otro hombre quiso evitar la muerte. Pensó en ello, meditó y encontró una solución. Hizo estatuas de sí mismo hasta el número de 11. Y cuando la muerte llamó a su puerta y entró el ángel de la muerte, se escondió detrás de sus 11 estatuas y dejó de respirar. El ángel de la muerte estaba perplejo, no podían creer sus propios ojos. Eso no había sucedido nunca, era tan raro. No sabía que Dios hubiese creado 12 personas iguales, siempre quedaba una únicamente. Él no había caído nunca en ninguna rutina, porque no es una cadena de montaje en serie. Está absolutamente en contra de las copias, solo crea originales. ¿Qué había sucedido? 12 personas completamente iguales. Ahora, ¿y a quién llevarse? Solo había que llevarse a uno. El ángel de la muerte no podía decidirse. Perplejo, preocupado, nervioso, volvió a irse. Le preguntó a Dios, ¿qué has hecho? Hay 12 personas exactamente igual, y se supone que solo tengo que traer a una. ¿Cómo debo escoger? Dios se echó a reír. Le dijo al ángel de la muerte que se acercara, y pronunció la fórmula en su oído. La llave para saber cómo encontrar lo real o partir de lo irreal. Le dio un código secreto y le dijo, vete y pronúncialo en esa habitación, en donde el artista está escondido entre sus propias estatuas. El ángel de la muerte preguntó, ¿cómo va a funcionar? No te preocupes, le dijo Dios, simplemente ve y prueba. El ángel de la muerte se fue sin creer todavía si iba a funcionar, pero si Dios lo había dicho, él tenía que hacerlo. Miró a su alrededor y sin dirigirse a nadie en particular dijo, Señor, todo es perfecto, excepto una cosa. Lo ha hecho muy bien, pero ha fallado en un punto. Hay error. El hombre se olvidó completamente de que estaba escondido. Saltó y dijo, ¡qué error! La muerte se echó a reír y dijo, te hallé. Este es el único error. No te puedes olvidar de ti mismo. Vamos, sígueme. Y el escultor no tuvo más que aceptar que su vanidad lo había perdido. Quería decir algo, y es que la característica principal es como esa, que en el terror nocturno el niño tiene sueño profundo, mientras que en la pesadilla se despierta. Esa es como la característica principal. Pero tienen unas características en común, que es la sudoración, la agitación. Entonces, eso ambos son miedosos, claro. O sea, el niño se sobresalta, temor, sí.
Y también, entonces, para que nuestros oyentes que nos están al otro lado escuchando, quería como aclararles algo, que los sueños tienen unas fases, ¿cierto? ¿Y por qué se puede presentar estos trastornos? Que pueden ser de varios tipos, pueden ser causas biológicas, ¿sí? Pueden ser causas hereditarias también, en algunos momentos, que por el ambiente familiar, que es muy importante, incluso en muchos casos es porque genera ansiedad en los niños y lo llevan a ese momento del sueño. Claro, y mira, cuando hablas, Vivi, porque qué bueno que la gente hoy que nos está escuchando allá en sus casas o donde están, bueno, que hay cuestiones genéticas, hay unas situaciones biológicas, ¿sí? Físicas. Y físicas. Pero también hay unas situaciones y que son uno en consulta ve y Vivi, cuando haces como el acercamiento a la gente, cuando hacemos talleres con niños, nos damos cuenta, por ejemplo, que esas causas ambientales, o sea, por ejemplo, una familia disfuncional, un papá borracho, claro, una mamá que maltrata, una pareja que se está distanciando, que se están separando y los padres cogen como de pelota de ping-pong al hijo, dígale, haga, inclusive pueden estos jovencitos no solamente tener terrores nocturnos ni pesadillas, sino también entrar en depresiones o en trastornos de ansiedad. Sí. Y qué bueno que usted, querido, escucha hoy que está aquí en los 1110 AM Radio Bolivariana, tome conciencia que es que esas cosas alteran inclusive a un adulto, porque si un adulto está en un ambiente disfuncional, así sea muy estructurado y está con un papá y una mamá que están violentándose, hablando, todos los días agrediendo, eso tiene que tener una consecuencia en los hijos. Y eso se puede modificar. Si la gente linda que nos está escuchando hoy, acá en los 1110 AM, observe cómo está esa situación familiar, ¿sí? Porque no solamente la situación familiar, la situación escolar del niño. Si hay un niño que le están haciendo bullying, Vivi, si hay un niño que uno en consulta oye esto con mucha frecuencia, o sea, los niños que tienen pesadillas, que sienten ansiedad, que tienen miedo. ¿Y qué es el sueño? El sueño son manifestaciones inconscientes que no, o sea, que son reveladas o se transfieren en el sueño, o sea, lo saca el sueño, ¿sí? Entonces, cuando el niño tiene una pesadilla y el niño, y eso es constante, porque si es una vez, eso es esporádico una vez al año, pero si eso se vuelve constante, el niño, es que el niño no quiere dormir solito, porque todos los días lleva un mes despertándose a medianoche a gritos, eso hay que revisarlo. Hay que prestarle atención, porque a veces, como deseas ahora, Vivi, puede ser ese ambiente familiar, y por eso este programa invita a que usted, querido padre de familia, se toque, o también puede ser un ambiente escolar. Físicas, por ejemplo, si el niño también está presente, está enfermo, también hay que revisar eso, ¿cierto? O sea, lo importante que queríamos aclarar como cuáles pueden ser las causas es para que los padres que nos están escuchando puedan identificar, ¿cierto? O sea, puedan identificar que el niño está teniendo pesadillas o terrores nocturnos y qué puede estar pasando. ¿Qué puede estar pasando con esto? Exactamente. Y Vivi, cuando nosotros, bueno, entonces la gente, el programa tiene como propósito que los padres tomen conciencia y que busquen soluciones, ¿sí? Porque eso, hay muchos motivos, puede ser causas o motivos físicos, de la relación, en el colegio, que le están haciendo, inclusive una profesora que grita, que le genera miedo, un compañero, películas, las películas los juegos, que se ven, esos juegos violentos. Eso. Y cuando, por ejemplo, esas películas, por ejemplo, de terror, y que los padres o algunos hermanos mayores ven en compañía de los niños, eso altera su sistema nervioso. Si uno es adulto y ve una película de terror y le da cierto temor, ahora un niño que se está formando de 4 o 5 añitos. Y que ellos no tienen la capacidad, es decir, ellos creen que eso es real.
Sí, que eso lo que está ocurriendo ahí es real, que los puede atacar, que existe. Para el niño no hay esa diferencia como entre lo imaginario y lo real. Y lo otro también es que en esas pesadillas se puede presentar si un niño está siendo abusado, por ejemplo. Así, abusado o maltratado. También, sí. En todas, o sea, sí, abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, sí, porque cuando nosotros, los adultos, y ese es estamos frente a este fenómeno, un niño con pesadillas o terrores nocturnos, tenemos que estar muy atentos. ¿Qué está pasando? Porque ese puede ser el síntoma de todo eso que estamos diciendo. Vive el síntoma de una enfermedad, el síntoma de un abuso, el síntoma de un niño que está siendo maltratado en el colegio, que está siendo burlado, que está siendo... O sea, ¿qué está pasando ahí? Entonces nosotros... partiendo como de eso, entrar a buscar soluciones, porque a veces se necesita un acompañamiento profesional, a veces se necesita un acompañamiento profesional. Entonces es importante que miremos qué está pasando ahí, ¿sí? Es importante también que poder como generar eso, porque, a ver, el sueño, ¿cuál es la importancia del sueño? El sueño nos permite restaurar, reparar y aprender, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, por ejemplo, como adultos si dormimos mal? Nos despertamos cansados, no tenemos el mismo ánimo, no tenemos la misma atención, vamos a pasar todo el día agitados. Entonces el sueño también permite eso, restaurar, ¿sí? Para comenzar el día. Un sueño reparador es muy distinto a un sueño lleno de angustia, de ansiedad, de miedo, descansamos. ¿sí? Entonces, y por lo general esos sueños, cuando están, el niño está trastornado, tiene un problema con el sueño, detrás hay miedos. Miedo, por ejemplo, cuando es en el ambiente escolar el compañerito que lo está molestando, miedo al profesor que lo grita y a veces amenazan, algunos, no todos. Yo digo que siempre que el profesor que amenaza y grita es porque no ama. Porque Gabriela Mistral lo decía, me parece muy hermoso cuando ella decía, solamente quien ama es capaz de enseñar, ¿sí? Una persona que no ama, ¿cómo puede enseñar? Transmite conocimientos o inyecta conocimiento, pero es que uno está enseñando es a vivir, a que el otro se conozca y se ame, a que el niño sea él y que sea feliz. Entonces, cuando... nosotros menospreciamos los miedos de los niños, menospreciamos de cierta manera esas pesadillas y no entramos a mirar, bueno, ¿qué está pasando con mi niño? Investigar, porque detrás de ese trastorno, esa pesadilla, hay toda una historia. El niño puede ser una historia física, mi niño necesita un pediatra, necesita un psiquiatra infantil, pero hay que buscar ayuda, ¿sí? Y es muy importante atender esos casos, porque recordemos que si eso no se atiende en la niñez, si no se prioriza, vamos a tener un adulto con trastornos del sueño más profundos. Tenemos un caso particular de una chica que no fue atendida, sí, cuando era niña, y ella ahora es una adulta, y ella duerme todos los días con la luz encendida. Con la luz encendida, no es capaz, ni siquiera es capaz de expresar con palabras el terror que eso le da. Ella siente que la van a atacar, que la van a coger, y no puede conciliar el sueño con la luz apagada, que es lo habitual, porque fue un momento que no se atendió, un duelo también sin resolver, porque fue por la muerte de un hermano. Y ahora que estás hablando como de episodios que hemos oído, yo recuerdo un niño que le tenía terror a ir al médico, y soñaba y se despertaba pero, o sea, la inyección y ir ante el médico, eso le generaba el pavor. Si eso no se escucha, si al niño no se le escucha, inclusive si no se hace un trabajo con el médico, porque a veces hay médicos muy lindos, muy humanos, pero otros que son más duros, ¿sí? Entonces, si no se hace un trabajo mancomunado, se establece una red, el niño sigue. Personas adultas, yo veo personas adultas de 30, 40 con terror y prefieren hasta no inyectarse. Seguir enfermos, sí, por ejemplo. Eso. Entonces, eso atendido a tiempo, ese niño
sana, ese niño se libera, va a ser un adulto desarrollado, va a ser un adulto feliz, va a ser un adulto suelto, porque si ese niño no se atiende, Lo contrario. crece, pero no avanza en el reconocimiento del problema y todos los días se le agrava. Sí. Y lo más triste es que un adulto enfermo, un adulto con miedos, un adulto con pesadilla, un adulto que no apague el foco de la pieza por miedo, le enseña a su hijo, le enseña con la vida ese miedo. Y eso se multiplica y se va lejos y más lejos y termina la persona perdiéndose, no se conoce, no se ama, no se encuentra. Claro, y ya de adultos, cuando el problema ya ha avanzado tanto, tenemos que entrar a medicar. Hay que entrar a medicar, ¿cierto? De un asunto que no se ha resuelto a tiempo. Y ahora vemos muchas personas con problemas para el sueño, con ¿cómo es que se llama esta enfermedad que la gente no es capaz de dormir? Trastorno de sueño. Sí, eso, pero que no son capaces pues de conciliar el sueño, o sea, pasa la noche en vigilia completamente. Incluso después de un tiempo el medicamento ya no les funciona tampoco ni así son capaces de conciliar el sueño. Entonces, mira, Vivi, qué tan importante lo que estás diciendo, porque claro, y como siempre hemos dicho en este programa, el encuentro del ser humano, Vivi, es que si yo no trabajo, si yo no atiendo algo de mi ser y yo no atiendo algo de mi niño o de mi familia, si yo no atiendo algo en mi trabajo que me está generando malestar, eso no se va a desaparecer porque yo lo escondo o lo tapo o lo evado. El problema se enraiza. Entonces, ¿qué está pasando cuando mi niño se despierta a medianoche gritando o no se despierta y se le ve la agitación, suda, grita y está en un sueño profundo o tiene un terror nocturno, ¿sí? Entonces, eso, soy una convencida que es una respuesta emocional que viene del miedo o del terror de algo o de alguien. Hay que tener claridad con esto, ¿sí? A no ser que sea un problema de salud física y que también puede ser hereditario, pero también hay que atenderlo, también, ¿sí? Sí. Entonces, pero por lo general, inclusive con los adultos, uno ve, por ejemplo, con los niños, cuando uno le dice a un niño en consulta, es que yo estoy soñando y me siento, por ejemplo, con el monstruo, ¿sí? Con el monstruo que es. Y ahí acabas de decir una palabra muy importante, siento, porque incluso la misma definición es sentimiento de miedo o de angustia. Exactamente. Entonces, mira, cuando el niño tiene nosotros, esa pesadilla es una respuesta emocional de miedo, angustia, dolor, ansiedad. Entonces, ese no atender esa situación del niño nos puede llevar a una tristeza profunda, a la depresión, a un trastorno muchísimo más serio, ¿sí? Entonces, de cierta manera, las pesadillas pueden ser como un aviso de una fuente de peligro. Por ejemplo, cuando un niño, lo decías ahora, Vivi, que cuando un niño sueña o cuando un niño siente o cuando un niño se le apaga la luz y dices que va a venir el monstruo y me va a comer. Y uno indaga, no siempre, porque a veces yo quiero que los oyentes oigan, porque a veces los oyentes malentienden el concepto, ¿sí? En algunas ocasiones, el niño que sueña con un monstruo y le da miedo que va a venir a comérselo, detrás de esa historia hay un abuso. Puede haber un abuso. ¿Quién es el monstruo, por ejemplo? ¿Quién es el monstruo? Sí. Es simbólico. Es simbólico. No, y es ese papá o ese tío que él lo desfigura porque su psiquis no lo puede. O sea, ¿cómo es que mi papá o me va a venir a medianoche o mi tío? Entonces, puede ocurrir, sí. Entonces, porque las pesadillas también pueden alertar al papá o a la mamá o al niño de un peligro inminente, ¿sí? Entonces, ese peligro, el niño de cierta manera lo saca en el inconsciente con eso. Y si no atendemos
esa situación, entonces los niños pueden tener una sensación aguda de angustia, una sensación aguda de tristeza, o sea, ¿y qué pasa ahí? Vive, es tan sencillo. Yo le digo a los padres, es que mi niño lleva una semana sin dormir. Claro. Pero señora, ¿cómo que una semana y usted apenas lo trae ahora? Porque es que el niño tiene miedo de dormirse. A veces me dicen los niños, es que yo no me quiero dormir porque aparece el monstruo, yo no me quiero dormir porque llega el hombre y me quiere. Entonces, eso hay que atenderlo, hay que buscar una ayuda profesional, porque ese niño, si padece de ese sueño y eso es recurrente, hay que atenderlo. Vivi, vamos a dar los teléfonos de nuestro consultorio, ¿sí? Sí, el teléfono del consultorio es el 231-7375, 231-7375. Cami, recuérdanos tu número celular. 321-640-1963. 321-640-1963. Bueno, y también quería pues como aprovechar para aclarar que no es siempre, o sea, que un niño porque despierte una vez en la noche al mes, cierto, No. Lo que decías ahorita, el cerebro no está completamente desarrollado, se está formando, está viviendo también unas fases de desarrollo, entonces no hay que alarmarse. No hay que alarmarse. Si eso es frecuente y permanece en el tiempo, sí, pero si eso es poco usual, una vez al mes y el niño está en ese proceso de desarrollo, eso es normal. Porque va a ir desapareciendo también. Claro. Claro que la pesadilla, hablábamos que la pesadilla tiene un componente emocional, sí, porque es un sueño que genera un despertar y el niño recuerda inclusive el sueño. En el terror nocturno el niño no recuerda nada, sí. Entonces, y es un sueño como parcial o un despertar parcial, sí. Y es en una fase del sueño muy profundo. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con ustedes nuevamente. Bueno, qué rico de verdad seguir con este tema tan interesante de las pesadillas en los niños, que es inclusive un motivo de consulta muy, muy frecuente, porque los niños lo que no pueden poner en el diario vivir, esos miedos, esas angustias, esas ansiedades que les generan tantas dificultades como problemas en la familia, cuando los padres se están separando, cuando el niño siente que no cumple con las expectativas de los adultos, entonces empieza a tener todas esas manifestaciones. Bueno, sí. Va más o menos de los 2 a 6 años. Es como el promedio de edad, el promedio de edad. Y como una sugerencia para los padres o los cuidadores, es que a partir de los 5 años se les sugiere que no hagan la siesta de los niños, porque se interrumpen como la rutina escolar o las actividades deportivas, entonces si duermen en la tarde se van a acostar más tarde, por ejemplo, en la noche. Entonces va a haber, antes de acostarse, no va a ser un sueño placentero, sino como un conflicto agitado entre los padres también, como por hacerlo dormir, ¿cierto? Porque el niño está más activo, más despierto y no tiene sueño. Exactamente, y ahí me parece bien importante, Vivi, es la higiene del sueño, sí, que estás hablando como de la higiene del sueño, porque el niño cuando, por ejemplo, tiene unos hábitos sanos, sí, y el niño, por ejemplo, la mamá y el papá hacen de eso todo un ritual sano, o sea, el niño tiene una hora exacta para dormirse, también papá y mamá, se escucha música suave antes, o sea, hay un ambiente tranquilo, sí, agradable, o sea, agradable, una cama limpia, una pieza para el niño adecuada para él, donde el televisor, el computador, tablets y todos estos aparatos eléctricos no estén funcionando 100%, porque a veces en la pieza donde duermen los padres está el computador, el televisor, entonces el niño se acostumbra a eso, ¿sí? Entonces, levantarse ni acostarse a la misma hora, ¿sí? Entonces, también es importante no darle al niño bebidas, hablando como de lo que estabas hablando, como de
la calidad del Sí. sueño y higiene del sueño, no darle bebidas, ni los padres tampoco tomar bebidas excitantes, por ejemplo, como el café, café con leche al niño, chocolate o por ejemplo, Coca-Cola, que está bebidas mal, oscuras. o bebidas oscuras a los niños, eso quita calidad de sueño, ¿sí? Entonces, que la cama sea solo para dormir, porque hay jovencitos o niños que en la cama se hace de todo menos dormir. Se Sí. come, se juega, se lee, se hace de todo Se menos pone dormir. el computador, Eso, todo. ahí. todo. Entonces es importante también en eso que decías ahora, Vivi, que la higiene del sueño, que los niños... Esos hábitos saludables Eso, antes de dormir. Eso. Y hablabas de una cosa importante, la rutina también, no solo dormir, sino para despertar, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy importante, pues como tenerlo en cuenta para poderle propiciar a los niños un buen descanso. Exactamente. Y bueno, entonces sigamos con la diferenciación entre terror nocturno y pesadilla, ¿sí? El comportamiento del niño en la pesadilla, el niño llora y está muy asustado antes de despertarse. En el terror nocturno, el niño se puede sentar, usted lo ve agitado, inclusive puede tener movimientos muy extraños, llora, grita, gime. O sea, de cierta manera, el niño en el terror nocturno, y también en la pesadilla puede pasar que el ritmo cardíaco se le acelere, que el niño pueda sudar en ambos, pero hay una diferenciación bien grande en el comportamiento, es que cuando el niño en el terror nocturno se despierta, toda esa confusión desaparece, todo eso desaparece cuando el niño despierta. En la pesadilla no, entonces el niño inclusive recuerda todo y puede contar, es bueno que el niño se le escuche, Sí. inclusive yo a veces le recomiendo a las mamás, si le vuelve a pasar, dígale al niño al otro día, o si el niño está muy asustadito después de la pesadilla, que dibuje lo que soñó. Eso es muy sanador para los niños, ¿sí? Y que le cuente otra vez el sueño y cómo podría terminar mejor el sueño, porque la psiquis, nosotros podemos manejar la psiquis. Y ese sueño, ¿cómo terminó? Que el niño se cayó. Bueno, ¿cómo puede ¿qué terminar? representa? Vamos a hacer ese sueño y vamos a mirar cómo puede terminar mejor el sueño. Y el niño no se cayó, no le pasó nada. Entonces, bueno, dibuja el sueño. Eso es importante para que el niño se identifique y reconozca y pueda, y eso le sirve para mejorar la calidad del sueño del niño. Y el acompañamiento es importantísimo, ¿sí? Bueno, vamos, Vivi, antes de que continuemos, vamos, cuando un niño, ¿cómo el niño vuelve a conciliar el sueño? El que tiene la pesadilla, inclusive, miren, cosa que a veces la gente no conociendo los términos, troca estos conceptos. En la pesadilla, el niño le cuesta volver a dormirse porque se asusta y cree que va a volver a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, el miedo, inclusive le da miedo al niño volverse a dormir con la pesadilla. El niño recuerda lo que pasó y el niño no está tan agitado y puede hacer un recuento de toda esa situación que vivió en el sueño, ¿sí? En cambio, en el terror nocturno, el niño puede volver a conciliar rápidamente el sueño sin volverse a despertar por completo, ¿sí? Entonces, en el terror nocturno, como el niño no recuerda el sueño, no es el adulto o la agitación que ve el papá que está viendo al niño en esa situación, pero el niño no recuerda porque es en una fase del sueño muy profundo. Entonces el niño se despierta y vuelve a conciliar fácilmente el sueño. En la pesadilla no. Si al niño no se le atiende la pesadilla, mire, yo quiero decir y recalcar algo. Tanto en la pesadilla como en el terror nocturno, si eso es inusual, o sea, es una vez al año, pues también hay que escuchar al niño, pero no es de alarmarse. Pero si eso es un común denominador en la vida del niño o de un adulto, de un joven,
hay que buscar ayuda profesional, ¿sí? Porque entonces, miren la diferenciación, que uno cree que en la pesadilla al niño se va a volver a dormir muy fácil porque el niño recuerda todo. No, antes ahí al niño le da más dificultad dormir porque tiene miedo. Tiene mucho miedo, como recuerda, su psiquis recuerda todo. Entonces recuerda el monstruo que se lo tragó, que lo asustó, que lo iba a comer. Entonces no quiere volver a pasar por ese. En el otro el niño vuelve, se agita, suda, inclusive puede gritar el niño en un terror nocturno, sí. Pero ahí mismo vuelve a conciliar el sueño porque no recuerda nada, ¿sí? Sí, yo quisiera como recordarle a los oyentes algunos hábitos saludables que nos recomiendan los expertos. Me parece bien, sí. Entonces, ahorita lo decíamos, levantarnos y acostarnos a la misma hora, que eso se vuelva un hábito. Es decir, si el niño lo acostamos 8:30 de la noche, siempre acostarlo a esa hora, ¿sí? Igual para los adultos, porque es que hay adultos que también tienen como cierto desorden, un día se acuestan a las 11, otros días a las 9, en fin, entonces la idea es como tener una rutina diaria para acostarnos y levantarnos, que nuestro cuerpo sepa que ya es hora de dormir. Exactamente, sí. Bueno, otra cosa que decíamos es tomar sustancias excitantes, a partir de la media tarde es lo que nos sugieren, ¿cierto? Entonces, a partir, digamos, más o menos de las 4 de la tarde, ya no tomar cosas que nos mantengan en vela, Otra es quedarte en la cama solo lo necesario. A veces nos despertamos temprano, pero nos quedamos haciendo la habitual pereza. La perecita por la mañana. Entonces, si ya nos despertamos, es comenzar a hacer actividades que hacen incluso que nosotros nos sintamos mejor, como que nos rindió el día, somos activos, somos productivos, nos ha alcanzado el día para hacer una cantidad de cosas. Bueno. Yo quisiera, como recalcando lo que estás diciendo y haciendo hincapié en los niños, que son los que más padecen pesadillas y terrores nocturnos, sobre todo en los primeros años, que los adultos sean un ejemplo, porque es que yo oigo en consulta mucho, es que mi papá y mi mamá se quedan viendo televisión y me mandan a mí a acostar, y yo oigo o me interrumpen o siguen hablando, sí, o riendo, riendo. Entonces no se le respeta el sueño al niño, sí, entonces eso es importantísimo también, que al niño se le respete el sueño, ¿sí? Y si el niño, por ejemplo, tiene la pieza arriba en la parte, y si abajo está la familia haciendo pues su fiesta o lo que sea, hay que respetar, ¿sí? Porque si el niño no se le respeta una vez a la semana porque se hace cierta actividad y los otros le están dando un mensaje al niño doble, ¿sí? Es como decías ahora, acostarnos y levantarnos a la misma hora, incluyendo fines de semana, no que porque son fines de semana entonces nos alocamos, ¿no? Porque se pierde el hábito, sí. Y hay otra cosa muy importante, es que el sueño no se recupera. Es decir, por ejemplo, los adultos estamos toda la semana en función de, ¿cierto? Trabajar o estudiar o ambas cosas. Entonces, por eso es que debemos de organizar el cuerpo, porque si no vamos a pasar el día cansados, no vamos a rendir igual, no vamos a tener atención. Y también cuando ya los niños comienzan la vida escolar a cumplir con ciertas obligaciones, no van a rendir de la misma manera. Bueno, sí, como dices, entonces mira, todo eso también, que el niño tenga su propio espacio, porque esos padres que duermen con los niños, que duermen en piezas 2 o 3 personas, eso no es adecuado, porque entonces el uno se levanta, el otro eso interrumpe un buen dormir. Entonces es importantísimo, y que el niño tenga una pieza adecuada para él, o sea, que el niño de cierta manera no tenga antes de dormir una sobreexcitación o una sobreexposición, o sea, que tenga muchos estímulos, porque por ejemplo ver televisión de violencia, ver programas de violencia, eso estimula al niño demasiado y su cerebro se va a activar, entonces el niño no va a tener un ambiente adecuado que favorezca y ayude a mantener un buen sueño, ¿sí? Entonces también es importante
por ejemplo, la temperatura del ambiente. Una persona, un niño o un adulto también, pero en este caso estamos hablando de un niño con una temperatura muy alta o una temperatura muy fría, eso quita calidad al sueño, ¿sí? Entonces, que el niño esté en un ambiente con una temperatura adecuada, en un lugar adecuado, con unos horarios, y inclusive comer de manera muy moderada. El niño debe comer poco antes de acostarse, o los adultos. Esa es otra de las sugerencias que nos hacen, para que no nos acostemos llenos, pesados, cargados. Y también es importante evitar el sedentarismo, ¿sí? Porque en los adultos sería ejercicio, con los niños permitirles jugar o jugar con ellos, o hacer actividades donde ellos estén como estimulando su imaginación, su crecimiento, su desarrollo. Bueno, entonces, de todas formas, qué rico estar con ustedes. Vamos entonces para nuestra última sesión. Bueno, qué rico de verdad en este programa tan interesante, y qué bueno que a ustedes, padres de familia, gente linda que nos está escuchando, que comprendan la diferencia tan grande, y aquí es bueno recalcar, es que los niños necesitan ayuda cuando la pesadilla o el terror nocturno se hace una constante. Es bueno buscar la ayuda de un pediatra, un psiquiatra infantil o un psicólogo infantil para que se conozca cuál es la causa más profunda de todos esos problemas y se pueda abordar, para que tengamos jóvenes, adultos, sanos, felices y autorrealizados. Sí. Vivi. Sí, yo quería aprovechar para recordarles el número del consultorio para que nos llamen. El número es 231-7375. 231-7375. Cami, recuérdanos tu número celular. Bueno, mi número celular, WhatsApp, me pueden escribir por WhatsApp 321-640-1963. 321-640-1963. Qué rico haber estado con ustedes. Trabajen con sus hijos, llénense de alegría. Aprovechen este lunes festivo en familia. Eso, qué lindo, de verdad que sí. Amar, abrazar, acompañar a los hijos y amar, a dar, que esta vida tiene sentido si somos felices. Gracias, Gustavo Tavares en la dirección técnica, a toda la gente linda que nos escuchó en los 1110 AM Radio Bolivariana, y a toda la gente que se conectó a través de nuestra página www.radiobolivarianavirtual.com. Gracias, muchas gracias. Dios los bendiga y que estén bonito.